Creí que conocía los secretos de esta mansión hasta que encontré esa habitación, y todo lo que pensaba sobre esta familia se desmoronó en segundos. Mi nombre es Carmen, llevo 5 años limpiando cada rincón de esta casa, confiando en sus habitantes, pero lo que vi ayer me quitó el sueño para siempre. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y verifica si ya estás suscrito, porque lo que voy a revelarte cambiará tu perspectiva sobre las apariencias para siempre. Todo comenzó cuando el investigador Martín llegó a la casa. Venía buscando respuestas sobre la desaparición del señor Ricardo, el millonario dueño de esta mansión. Yo sabía que algo extraño había ocurrido esa noche hace 3 meses, pero nunca imaginé la magnitud de lo que estaba por descubrir. El investigador era un hombre mayor, de mirada penetrante y manos que temblaban ligeramente cuando tomaba notas. Desde el primer día me pareció diferente a los otros detectives que habían venido antes. No hacía preguntas obvias, sino que observaba. Observaba cada detalle con una intensidad que me ponía nerviosa. Durante las primeras semanas se enfocó en Santiago, el hijo menor de Ricardo. Un muchacho de 22 años que siempre me había parecido el alma más dulce de esta casa. Cuando era niño, me regalaba flores del jardín cada mañana, me ayudaba a cargar las canastas de ropa y siempre me preguntaba por mi familia con genuino interés. Carmen, me decía Martín mientras yo limpiaba la biblioteca, ese chico tiene algo que no encaja. He visto muchos casos, y mi instinto me dice que hay más de lo que muestra. Yo defendía a Santiago con fervor. Le contaba al investigador sobre su bondad, sobre cómo cuidaba a su madre enferma, sobre las noches que lo veía llorando en silencio por la ausencia de su padre. Para mí, Santiago era la única luz pura en una familia llena de sombras. Pero Martín insistía. Los más dulces a veces esconden los secretos más oscuros, repetía, y esas palabras se me clavaban en el pecho como agujas de hielo. Una tarde de noviembre, mientras yo tendía la ropa en el segundo piso, escuché un ruido extraño proveniente del ala este de la mansión. Era un sonido metálico, como si algo pesado se arrastrara por el suelo. Seguí el ruido hasta llegar a una puerta que siempre había estado cerrada con llave, pero algo había cambiado. La puerta estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Sabía que no debía entrar, pero una fuerza inexplicable me empujó hacia adelante. Empujé la puerta lentamente y lo que vi me robó el aliento. La habitación era pequeña y oscura, iluminada únicamente por una lámpara de escritorio que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero no eran las sombras lo que me aterrorizó, sino lo que cubrían. Las paredes estaban completamente tapizadas con fotografías de la señora Elena, la madre de Santiago, cientos de ellas. Fotos tomadas mientras dormía, mientras se bañaba, mientras lloraba en su habitación, mientras hablaba por teléfono. Cada momento íntimo de su vida había sido capturado en secreto. Mis piernas temblaron tanto que tuve que apoyarme contra el marco de la puerta. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. En esa habitación no solo había fotos, había algo mucho peor. Sobre un escritorio de madera oscura encontré una pila de recibos. Los tomé con manos temblorosas y comencé a leerlos. Eran facturas falsas de clínicas psiquiátricas, recetas médicas alteradas, compras de medicamentos que hacían ver a Elena como una mujer mentalmente inestable. Pero lo que realmente me partió el alma fue encontrar, debajo de todos esos documentos, una carta escrita a mano. Una carta que reconocí inmediatamente porque había visto esa letra miles de veces en notas de agradecimiento, en listas de compras, en pequeños mensajes que me dejaban sobre la mesa de la cocina. La carta estaba dirigida a Elena y comenzaba así: Madre querida, perdóname por lo que tuve que hacer. Papá descubrió mis secretos y amenazó con destruir todo lo que amo.
Tu enfermedad no es real, pero necesitaba que todos creyeran que sí para protegerte de la verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Santiago, mi dulce Santiago, había estado manipulando a su madre durante años. Había falsificado su enfermedad mental, había documentado cada momento de su vida privada, había construido una red de mentiras tan elaborada que incluso yo, que vivía en esa casa todos los días, había caído en su engaño. Pero la carta no terminaba ahí. Continuaba revelando detalles que me helaron la sangre. Tuve que hacer que papá desapareciera. No pude matarlo, no tenía el valor, pero encontré otra forma. Está en un lugar donde nadie lo encontrará, esperando hasta que pueda decidir qué hacer con él. Mientras tanto, con los medicamentos que te doy, no recordarás nada de esto. Vivirás en paz creyendo que estás enferma, y yo cuidaré de ti para siempre. Escuché pasos acercándose por el pasillo y rápidamente guardé la carta en mi delantal. Salí de la habitación justo cuando Santiago apareció al final del corredor. Su rostro, generalmente dulce y sonriente, mostraba una expresión que nunca había visto antes. Sus ojos brillaban con una frialdad que me cortó la respiración. Carmen, dijo con una voz suave pero cargada de amenaza, ¿qué haces en esta parte de la casa? No pude responder. Las palabras se me atascaron en la garganta como piedras. Solo logré balbucear algo sobre limpiar y salí corriendo hacia las escaleras. Esa noche no pude dormir. La imagen de esas fotografías, la letra de Santiago en esa carta terrible, todo se mezclaba en mi mente como una pesadilla de la que no podía despertar. Sabía que tenía que contarle al investigador Martín lo que había descubierto, pero también sabía que hacerlo cambiaría todo para siempre. A la mañana siguiente busqué a Martín y lo llevé a un rincón apartado del jardín. Le conté todo, desde el ruido extraño hasta el contenido de la carta. Sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y satisfacción, como si finalmente hubiera encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas. Sabía que había algo, murmuró, tomando notas frenéticamente. La dulzura excesiva, la devoción obsesiva hacia su madre, la forma en que controlaba cada aspecto de la vida familiar. Todo encaja ahora. Decidimos confrontar a Elena con la evidencia. Subimos hasta su habitación, donde la encontramos sentada junto a la ventana, mirando el jardín con esa expresión vacía que siempre atribuye a su enfermedad. Martín le mostró la carta y las fotografías. Esperaba verla colapsar, gritar, llorar de horror al descubrir la traición de su hijo. Pero lo que sucedió fue completamente inesperado. Elena tomó la carta con manos firmes, la leyó completamente y luego sonrió. No era una sonrisa de locura, sino algo mucho más perturbador. Una sonrisa de reconocimiento, de alivio, casi maternal. Siempre supe que volvería, murmuró Elena con una voz que no había escuchado en meses, clara y firme, sin rastro de la fragilidad que tanto me había preocupado. Mi hijo siempre ha sido especial, muy atento conmigo. Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas de hielo. Martín retrocedió un paso, su libreta cayendo al suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio de la habitación. Yo me quedé paralizada, viendo cómo Elena acariciaba las fotografías donde aparecía siendo vigilada, espiada en sus momentos más íntimos, como si fueran recuerdos entrañables de unas vacaciones familiares. Pero señora Elena, logré susurrar, sintiendo que mi voz se quebraba, estas fotos. Su hijo la estaba observando, sin que usted lo supiera. Los recibos falsos, el dinero que robaba. Ella me miró con esa misma sonrisa serena, y por primera vez en semanas, sus ojos tenían vida. Una vida que me aterrorizó hasta los huesos. Querida Camila, dijo con una dulzura empalagosa que me recordó inmediatamente a Ricardo. ¿Quién te dijo que yo no lo sabía? El mundo se detuvo, el aire se volvió denso, irrespirable. Sentí como mis rodillas comenzaron a temblar,
como mi estómago se contraía en nudos imposibles, pero aquello no sería nada parto de lo que estaba por venir. Martín se aclaró la garganta, tratando de recuperar su compostura profesional, pero pude ver el temblor en sus manos cuando recogió su libreta del suelo. Señora, me temo que no comprendo. ¿Está diciéndonos que sabía que su hijo la vigilaba? ¿Que falsificaba documentos? Elena se puso de pie con una agilidad que no había mostrado en meses. Caminó hasta su tocador y abrió el primer cajón. De allí sacó una pequeña caja de terciopelo azul que reconocí inmediatamente. Era donde guardaba las joyas que le había regalado su difunto esposo, pero cuando la abrió, no contenía joyas. Estaba llena de fotografías, cientos de ellas, fotografías de Ricardo espiándome, a mí, tomándome desde los arbustos cuando tendía la ropa, desde la ventana de la cocina mientras preparaba la cena, desde el pasillo cuando subía las escaleras, desde lugares que ni siquiera sabía que existían en esa casa maldita. Algunas eran de años atrás, cuando recién había empezado a trabajar allí. Otras eran recientes, de hace apenas unas semanas. Ricardo es muy cuidadoso con las cosas que ama, explicó Elena con esa voz maternal que ahora sonaba como el silbido de una serpiente. Siempre ha sabido cuidar lo nuestro, cuidarme a mí, y ahora cuidarte a ti. Mi visión se nubló. Las piernas me fallaron y tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer. Las náuseas me golpearon como una ola gigante, y pude sentir el sabor metálico del terror en mi boca. El investigador Martín murmuró algo que no pude entender, sus palabras se perdieron en el zumbido que llenó mis oídos. No, no puede ser, logré articular entre jadeos. Usted estaba enferma, preocupada por él. Me pidió que, te pedí que cuidaras de la casa, me interrumpió Elena, acercándose a mí con pasos lentos y deliberados. Y lo hiciste también, querida. También que mi hijo se enamoró perdidamente de ti. ¿Sabes lo difícil que es encontrar a alguien que despierte esa pasión en Ricardo? Las fotografías se esparcieron por el suelo cuando mis manos comenzaron a temblar violentamente. Imágenes de mi vida privada, de momentos que creí íntimos y seguros, regadas como cartas de un juego macabro. En algunas se veía claramente el zoom cerrado en partes de mi cuerpo. En otras, Ricardo había logrado capturarme en estados de vulnerabilidad que me hicieron sentir completamente desnuda y expuesta. La enfermedad, susurré, mientras las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente con una claridad dolorosa. Todo fue teatro. No del todo, rió Elena suavemente. Sí estaba enferma de preocupación porque Ricardo había estado tan distante, tan desinteresado en todo, hasta que llegaste tú y lo vi vivo otra vez. Lo sexta cuidadoso, atento, planificando, como cuando era niño y coleccionaba mariposas. Fue en ese instante que percibí el error que cambiaría todo. El error de haber confiado, de haberme quedado, de haber creído que estaba ayudando a una familia en crisis. El error de no haber escuchado a mi instinto cuando me gritaba que huyera de esa casa el primer día. Martín finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y distante. Señora, lo que me está describiendo constituye acoso, invasión a la privacidad, y posiblemente. ¿Posiblemente qué? Lo interrumpió Elena con una dureza que cortó el aire como un cuchillo. ¿Van a arrestar a mi hijo por amar? Por cuidar de las mujeres importantes en su vida. Ricardo nunca le haría daño a Camila. Al contrario, se ha sacrificado tanto por ella. Señaló hacia el escritorio, donde había más papeles que no había visto antes. Facturas médicas, a mi nombre, citas con especialistas que nunca había solicitado, prescripciones para medicamentos que nunca había tomado. Ha estado tan preocupado por tu salud, querida, por tu bienestar. Esos desmayos que has tenido últimamente, esa confusión, esos dolores de cabeza. Ricardo ha estado investigando, buscando los mejores médicos para ti. Los desmayos, la confusión.
los momentos en que perdía tiempo sin recordar qué había hecho, los días en que me despertaba sintiéndome extraña, como si hubiera dormido demasiado profundo. Todo comenzó a cobrar un sentido aterrador. ¿Qué me han estado dando?, pregunté con un hilo de voz que apenas reconocí como mía. Elena no respondió directamente. En su lugar, abrió el segundo cajón del tocador y sacó un pequeño frasco de vidrio, casi vacío, con restos de un polvo blanco en el fondo. Ricardo es muy cuidadoso con las dosis, murmuró dulcemente. Nunca lo suficiente para hacerte daño real, solo lo necesario para mantenerte accesible, para poder cuidarte como mereces ser cuidada. El mundo se desplomó a mi alrededor. Cada taza de té que Elena me había preparado con tanto cariño, cada vaso de agua que me ofrecía cuando me veía cansada, cada comida que insistía en que compartiéramos mientras Ricardo trabajaba tarde, todo había sido parte de un plan meticuloso, enfermizo, que llevaba meses ejecutándose bajo mis propias narices. Martín dejó caer su libreta otra vez, esta vez al darse cuenta de que esto había traspasado cualquier límite de lo que había investigado antes. El tiempo pareció congelarse mientras sostenía ese frasco entre mis manos temblorosas. El vidrio estaba tibio, como si hubiera sido tocado recientemente. Los restos del polvo blanco se adherían a las paredes internas, creando pequeños mapas de mi propia traición. No puedo creer esto, susurré, y mi voz sonó eca en la habitación que de frente parecía demasiado pequeña, demasiado cerrada. Elena se acercó a mí con esa expresión maternal que ahora se me antojaba grotesca. Cariño, sabíamos que algún día lo entenderías. Por eso Ricardo preparó todo con tanto cuidado. ¿Preparó todo? Las palabras flotaron en mi mente como fragmentos de un rompecabezas que se negaba a armarse. Dejé el frasco sobre el tocador con manos que no me obedecían completamente y comencé a abrir cajones de manera frenética. Necesitaba entender. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esta pesadilla. En el tercer cajón, entre pañuelos de seda que reconocí como míos pero que no recordaba haber guardado allí, mis dedos rozaron algo que no esperaba: papel. Varios papeles, en realidad, doblados con precisión y atados con una cinta azul pálido. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque una parte de mí ya no quería más respuestas. Elena guardó silencio, pero pude sentir su respiración acelerarse detrás de mí. Desaté la cinta con dedos que apenas respondían y desdoblé el primer papel. Era una carta, escrita en una letra que me resultaba familiar pero que no lograba ubicar completamente. La tinta azul se había desvanecido ligeramente, como si hubiera sido escrita hace tiempo. Mamá, sé que es difícil de entender, pero todo esto es por tu bien. Los médicos no saben cuidarte como yo sé hacerlo. Elena ha sido perfecta siguiendo mis instrucciones. Las dosis están calculadas para que no sufras, para que solo descanses. Cuando vuelva, podremos ser la familia que siempre debimos ser. El papel se deslizó de mis manos y cayó al suelo como una hoja muerta. Mi corazón latía tan fuerte que está segura de que Elena podía escucharlo. La letra. Esa letra me era conocida, pero mi mente se negaba a procesarla completamente. Elena, dije con una voz que no reconocí como mía, ¿quién escribió esto? Ella se agachó lentamente y recogió la carta. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la miraba, acariciando el papel como si fuera algo sagrado. ¡Ay, mi niña!, murmuró, y su voz se quebró. Reconocería esta letra hasta en la oscuridad. Es de Sebastián. Sebastián, mi hijo Sebastián, que había desaparecido hace 8 meses después de esa terrible discusión. Sebastián, a quien Ricardo me decía que era mejor no mencionar porque me alteraba demasiado. Sebastián, cuyo nombre me provocaba esos dolores de cabeza que me hacían necesitar las pastillas que Elena me daba. Pero Sebastián está, comencé, y entonces me di cuenta de que no sabía dónde estaba Sebastián. No recordaba haber hablado de él en meses.
No recordaba casi nada. Elena extendió su mano hacia las otras cartas que permanecían sin abrir. Hay más, cariño. Él ha estado escribiendo todo este tiempo. Con manos que temblaban incontrolablemente, tomé la segunda carta. Esta parecía más reciente, el papel aún tenía esa rigidez de lo nuevo. El investigador ya estuvo aquí. Martín, se llama. Sé que Ricardo está preocupado, pero yo no lo estoy. Mamá, cuando leas esto, ya habré regresado. Elena sabe qué hacer. Todo está preparado para que podamos estar juntos otra vez, sin interferencias. El aire se espesó en mis pulmones. Martín, el investigador que había estado haciendo preguntas, que había hecho que Ricardo se pusiera tan nervioso últimamente. Las piezas comenzaron a moverse en mi mente, creando conexiones que me aterraban. ¿Cuándo llegó esta carta?, pregunté. Ayer por la mañana, respondió Elena, secándose las lágrimas. Mientras tú dormías, mientras yo dormía. Esas palabras resonaron con un eco siniestro. ¿Cuánto tiempo había estado durmiendo? ¿Cuántos días, semanas, tal vez meses había perdido en esa neblina química que ahora entendía no era natural? Tomé la tercera carta, la más pequeña. Solo tenía una línea, pero fue suficiente para que el mundo se tambaleara bajo mis pies. Mamá, llego esta noche. Elena ya sabe dónde encontrar las llaves. ¿Qué llaves?, susurré, pero Elena ya se dirigía hacia la ventana. Las cortinas se movieron ligeramente con la brisa nocturna, y fue entonces cuando lo escuché, el sonido suave de un motor acercándose por el camino de grava. Elena se volvió hacia mí, y por primera vez desde que la conocía, su expresión no era maternal ni protectora. Era algo diferente, algo que me heló la sangre. Las llaves de la casa, por supuesto, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sebastián siempre fue muy organizado. Incluso cuando se fue, sabía que eventualmente regresaría por ti. El motor se detuvo frente a la casa. Una puerta se cerró con un golpe seco que resonó en la noche silenciosa. Pasos conocidos comenzaron a acercarse por el sendero empedrado. Yo aún no sabía lo que aquellas cartas significaban realmente. No entendía por qué Elena lloraba al reconocer la letra de mi hijo, pero al mismo tiempo parecía aliviada. No comprendía por qué Ricardo, que supuestamente me amaba, había permitido que me drogaran durante meses. Pero algo me decía, mientras escuchaba esos pasos familiares acercándose a la puerta principal, que no era apenas coincidencia. Algo en la manera en que Elena había guardado esas cartas, en cómo conocía exactamente dónde encontrarlas, en la forma en que había preparado mi mente para este momento. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Una llave giró en la cerradura con un clic metálico que cortó el silencio como una navaja. Elena se irguió, se alisó el delantal y me miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de compasión y algo mucho más oscuro. Bienvenido a casa, Sebastián, murmuró hacia la puerta, aunque él aún no había entrado. Fue allí, diante de aquellas cartas dispersas en el suelo, con el frasco de veneno, aún tibio sobre el tocador y el sonido de la puerta abriéndose en la planta baja, que todo comenzó a desmoronarse, y yo aún no sabía si lo que estaba por comenzar sería mi salvación, o mi condena definitiva. Los pasos se acercaban por la escalera, lentos y deliberados, como los de alguien que conoce cada crujido de la madera. Elena me tomó del brazo con una fuerza que no esperaba de sus manos frágiles, y por un momento sentí que el mundo se inclinaba hacia un lado, como esos marcos torcidos que cuelgan en las paredes de las casas abandonadas. Señora, susurró, hay algo que debe saber antes de que él llegue aquí. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió con ese gemido familiar de las bisagras que nunca aceitan, y allí estaba Sebastián, mi Sebastián, 3 años mayor, con esa barba incipiente que siempre había querido dejarse crecer, los ojos del mismo color miel que recordaba cada noche, antes de dormir. Sonrió,
y fue esa sonrisa lo que me heló la sangre, perfecta, demasiado perfecta, como si hubiera estado practicándola frente a un espejo durante todo este tiempo. Madre, dijo, y su voz resonó en la habitación como una campana rota. Elena soltó mi brazo y se alejó hacia la ventana, pero no antes de que viera algo en su rostro que me perturbó más que el veneno derramado sobre las cartas. Era miedo, miedo puro, ancestral, como el de los animales que presienten el terremoto, antes de que la tierra comience a temblar. Abracé a mi hijo. Su cuerpo se sentía diferente, más angular, como si hubiera perdido no solo peso, sino también esa suavidad que recordaba de sus abrazos de adolescente. Olía a humo de tren y a algo más, algo metálico que no pude identificar. Cuando me separé de él, sus ojos estaban fijos en las cartas esparcidas por el suelo. ¿Qué es todo esto?, preguntó, pero su tono no tenía curiosidad genuina. Había algo ensayado en la pregunta, como si ya conociera la respuesta. Elena carraspeó desde su rincón junto a la ventana. Señora Elena, dijo Sebastián sin voltear a mirarla, ¿podría prepararnos algo de comer? El viaje ha sido largo. Ella asintió rápidamente y salió de la habitación, pero antes de cerrar la puerta, nuestros ojos se encontraron brevemente. En esa mirada había una advertencia silenciosa que me erizó la piel. Quedamos solos, Sebastián y yo, en medio del caos de papel y vidrio roto. Él se agachó a recoger una de las cartas, la misma que Elena había estado leyendo cuando llegué. Sus dedos la sostuvieron con una familiaridad que me inquietó. ¿Y si él nunca se fue realmente? La pregunta brotó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Sebastián levantó la vista, y por un segundo, solo un segundo, vi algo que no reconocí en su expresión. Algo frío y calculado que me recordó alto. No, no podía ser. ¿Qué quieres decir con eso, madre? Mi mente comenzó a reproducir fragmentos de recuerdos como fotografías viejas que se agitan al viento. El día que Sebastián desapareció, la estación de tren. Él había insistido en ir solo, había dicho que necesitaba pensar, aclarar su cabeza después de la discusión con su padre. Pero ahora, de pie frente a él, empezaba a recordar detalles que había enterrado en lo más profundo de mi memoria. La forma en que había besado mi frente aquella mañana. No como una despedida impulsiva, sino como una despedida definitiva. Los papeles que había estado quemando en el patio trasero la noche anterior. Su insistencia en que no lo siguiera, en que no lo buscara si no regresaba antes del atardecer. A veces pienso que todos en aquella estación sabían la verdad, menos yo. Sebastián dejó caer la carta y se incorporó lentamente. Sus ojos nunca abandonaron mi rostro, como si estuviera estudiando cada microexpresión, cada sombra de duda que cruzaba por mis facciones. Madre, estás hablando de cosas extrañas. He vuelto. ¿No es eso lo que importa? Pero su voz. Había algo en su voz que no encajaba. Era su voz, sí, pero modulada de manera diferente, como si hubiera estado practicando ser él mismo. Caminé hacia la ventana donde Elena había estado parada y miré hacia el jardín. El viejo roble seguía allí, con esa rama baja donde Sebastián solía sentarse a leer cuando era pequeño. Pero ahora, viéndolo desde esta nueva perspectiva, recordé algo que había bloqueado durante 3 años. El telegrama que nunca llegó. Sebastián había prometido enviarme un telegrama en cuanto llegara a la ciudad. Para que sepas que estoy bien, madre, te lo prometo. Pero el telegrama nunca llegó, y cuando fui a preguntar a la oficina de telégrafos, el empleado me había mirado con una expresión extraña y me había dicho que no había registro de ningún telegrama enviado por mi hijo. ¿Por qué nunca enviaste el telegrama?, pregunté sin voltearme. El silencio que siguió fue tan denso que pude sentirlo presionando contra mis tímpanos como agua profunda.
Cuando finalmente me volví, Sebastián estaba recogiendo meticulosamente cada fragmento de vidrio del suelo, colocándolos en su palma con un cuidado casi obsesivo. No recuerdo haber prometido ningún telegrama, murmuró, pero yo sí lo recordaba. Lo recordaba con una claridad que me dolía en el pecho como una astilla clavada. Recordaba cómo había tomado mis manos entre las suyas, cómo había repetido la promesa 3 veces, como si fuera un conjuro, como si fuera importante que yo lo creyera. Los pasos de Elena resonaron en la escalera, subiendo otra vez. Cuando entró, traía una bandeja con té y algunos de esos pasteles que solía hornear los domingos, pero sus manos temblaban de tal manera que las tazas tintineaban contra los platillos como dientes castañeteando. Elena, dijo Sebastián, y había algo en la forma en que pronunció su nombre que hizo que ella se detuviera en seco. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esta casa? 42 años, señorito. Entonces me conoces bien. Sí, señorito. ¿Hay algo diferente en mí? Elena dejó la bandeja sobre la cómoda, evitando cuidadosamente los fragmentos de vidrio que aún quedaban esparcidos. Sus ojos se movieron entre Sebastián y yo, como si estuviera calculando el peso de sus próximas palabras. Usted siempre fue un niño muy observador, dijo finalmente, siempre prestando atención a cosas que los demás no veíamos. Sebastián sonrió, y esa sonrisa me atravesó como un cuchillo afilado. ¿Y qué cosas observaba, Elena? Los lugares donde la gente escondía sus secretos. El aire en la habitación se espesó como miel. Pude sentir mi pulso latiendo en las sienes, un ritmo errático que parecía llevar el compás de alguna música siniestra que solo yo podía escuchar. Sebastián, dije, y mi voz sonó como si viniera desde muy lejos. ¿Dónde has estado realmente estos 3 años? Él se acercó a mí con esos pasos medidos que habían atemorizado a Elena. Susurrando, casi sin aire, me detuve justo antes de que me alcanzara. No te acerques más. Sebastián se congeló. Elena permanecía inmóvil junto a la cómoda, sus nudillos blancos aferrados al borde de madera. El silencio se extendió entre nosotros como una herida abierta. Con calma forzada, quiero ver tu habitación. ¿Mi habitación? Su voz sonó extrañamente aguda. ¿Para qué? ¿Por qué en 42 años trabajando aquí? Intervino Elena, y su voz temblaba como las hojas de otoño. Nunca había visto a alguien regresar tan cambiado. Firme me dirigí hacia la puerta. Sebastián me bloqueó el paso. Isabella, estás comportándote de manera irracional. ¿Irracional? Risa amarga. Irracional es preguntarle a mi esposo, ¿dónde diablos ha estado durante 3 años? Te lo dije, trabajando. ¿En dónde? En el extranjero. ¿Qué país? Una pausa. Demasiado larga. Argentina. Helada mentira. Lo empujé a un lado y salí al pasillo. Mis pasos resonaban contra las baldosas como disparos. Llegué a su antigua habitación, la habitación que había permanecido cerrada durante toda su ausencia porque no soportaba entrar. La puerta estaba con llave. Gritando, Elena, trae las llaves maestras. Isabella, por favor. Sebastián había aparecido detrás de mí, y ahora su voz sonaba diferente, suplicante, desesperada. Elena llegó con las llaves, y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Reconocimiento, terror. Elena, le dije sin apartar la mirada de Sebastián, ¿tú has entrado a esta habitación? Yo solo limpiaba. ¿Cuándo fue la última vez? Hace una semana. Una semana. Sebastián llevaba en casa exactamente una semana. Tomando las llaves introduje la primera llave. No funcionó. La segunda tampoco. Con la tercera, el mecanismo se dio con un clic que resonó como un hueso al quebrarse. Empujé la puerta. Jadeo ahogado, la habitación estaba viva. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Todas de mí. Cientos de ellas. Yo comprando en el mercado. Yo regando las flores del jardín. Yo llorando en el balcón. Yo durmiendo. Dios mío. Elena se persignó detrás de mí. Pero eso no era todo.
Había un escritorio en el centro, meticulosamente ordenado, pilas de documentos, recibos, facturas, todo falsificado, todo con fechas de los últimos 3 años. Voz quebrándose, ¿me has estado vigilando? Sebastián no respondió. Tomé uno de los recibos. Hotel Continental, Buenos Aires. La fecha, hace 6 meses. La firma, Sebastián Mendoza. Leyendo en voz alta, habitación por 3 noches. Huésped acompañado. Otro recibo. Restaurante El Dorado. Mesa para 2. Otro más. Joyería San Martín. Anillo de compromiso. Oro blanco. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. ¿Quién es? Silencio. ¿Quién es? Isabella. Dime su nombre. Elena sollozó detrás de nosotros. Me volteé hacia ella y vi que sostenía algo en sus manos. Una carta, señora. Encontré esto hace una semana, debajo de su colchón. Tomé la carta. El sobre estaba dirigido a mí, pero había sido abierto. La letra era de Sebastián, esa caligrafía elegante que conocía desde hace 10 años. Leyendo con voz entrecortada, mi querida Isabella, cuando leas esta carta, ya habré tomado la decisión más cobarde de mi vida. No puedo seguir viviendo esta mentira. No puedo seguir fingiéndote amor cuando mi corazón pertenece a otra persona. Las palabras se difuminaron frente a mis ojos. He estado viviendo una doble vida. En Buenos Aires tengo. La voz se me quebró completamente. En Buenos Aires tengo otra familia. Elena lloraba abiertamente ahora. Sollozos profundos que parecían brotar de algún lugar muy hondo de su pecho. Perdóname, continuaba la carta. Perdóname por ser tan cobarde, por no habértelo dicho antes, por haberte dejado esperándome cuando sabía que nunca iba a regresar realmente. Mirando directamente a Sebastián, ¿cuándo escribiste esto? Él había palidecido completamente. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. Elena, dije sin apartar mis ojos de él, ¿reconoces esta letra? Elena asintió entre lágrimas. Es la letra del señorito, la misma de cuando era niño, y escribía cartas pidiendo perdón después de hacer travesuras. Sonrisa amarga apareciendo en mis labios, pero entonces algo cambió dentro de mí. Algo se acomodó en su lugar, como una pieza de rompecabezas que finalmente encuentra su posición correcta. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto, Sebastián? Él me miraba como si fuera una serpiente a punto de atacar. Voz volviéndose peligrosamente calmada, que yo también tengo una confesión que hacer. Elena dejó de llorar. Sebastián dejó de respirar. Yo sabía que tenías otra familia. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. Siempre lo supe. Sonriendo completamente ahora Elena y yo. Siempre supimos que volverías. Elena se irguió lentamente, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, vi que ya no temblaba. ¿No es verdad, Elena? Sí, señora. Su voz había cambiado. Ya no sonaba como la de una anciana aterrorizada. Sonaba, satisfecha. Sebastián miraba entre nosotras dos como un animal atrapado. Verás, querido, continué, la pregunta nunca fue dónde habías estado estos 3 años. Pausa larga, deliberada la pregunta era, ¿por qué decidiste regresar ahora? La voz avalada pero firme, el sonido de quien finalmente se atreve a decir lo que guardó por años, y fue en aquel instante que entendí el verdadero significado del desaparecimiento. Respirando hondo, como quien finalmente puede soltar un peso porque el desaparecimiento no había sido suyo, había sido mío. Voz suavizándose, casi maternal. ¿Recuerdas, Sebastián, cuando me despertaba por las noches? Sus ojos se llenaron de pánico. Cuando creías que dormía, pero yo sabía que revisabas mis cajones, que leías mis diarios, que contabas el dinero de mi cartera. Elena asintió despacio, como quien confirma una verdad que llevaba años esperando ser revelada. Tono volviéndose más claro, liberador. El investigador que contraté no solo encontró tu otra familia, amor, encontró algo más.
Me acerqué a la mesa donde había dejado mi bolso y saqué una carpeta amarillenta. Encontró esto. Las fotografías se derramaron sobre la mesa como cartas de un juego largamente postergado. Fotos mías entrando y saliendo de casa. Fotos mías en el supermercado. Fotos mías durmiendo, tomadas desde la ventana de nuestro propio dormitorio. Respiración tranquila, como quien ya no guarda secretos. 3 años vigilándome, Sebastián. 3 años haciendo recibos falsos de viajes de trabajo que nunca existieron. 3 años fingiendo una vida mientras planeabas. ¿Qué exactamente? Elena se había levantado y ahora estaba a mi lado. Ya no temblaba. De hecho, por primera vez en años, se veía serena. Pero esto, susurré, sacando una carta arrugada, esto fue lo que me ayudó a entender todo. Voz fortaleciéndose, como quien encuentra su verdad. La carta estaba escrita con su letra, esa caligrafía que una vez amé ver en tarjetas de cumpleaños y notas de amor. Perdóname por lo que voy a hacer, pero no puedo seguir fingiendo que no sé que ella sabe. No puedo seguir fingiendo que esto puede terminar bien. Sebastián se había puesto pálido. Elena, en cambio, había comenzado a sonreír. Una sonrisa extraña, como de quien finalmente ve resolverse un misterio. Pausa larga, respiración profunda. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Las palabras salían de mí como agua limpia después de años de sequía. Que el investigador también me ayudó a entender algo sobre mí misma. Voz volviéndose luminosa, casi expectante, me ayudó a entender que una mujer que permite ser vigilada durante 3 años, una mujer que finge no saber que su esposo tiene otra familia, una mujer que contrata a un investigador no para descubrir la verdad, sino para confirmar lo que ya sabe. Me detuve, mirándolo directamente a los ojos. Y firme, definitiva, esa mujer ya no es víctima. Esa mujer eligió cuando terminar el juego. Elena aplaudió despacio, como quien presencia el final de una obra de teatro largamente esperada. Respirando libre pensé, como quien se desprende de cadenas invisibles. La carta que el investigador encontró en tu habitación secreta no era solo una disculpa, Sebastián, era una confesión. Una confesión de que sabías que yo sabía, de que sabías que Elena sabía, de que los 3 estábamos actuando en esta extraña representación, esperando a ver quién sería el primero en romper el hechizo. Tomé la carta entre mis manos y, con un movimiento lento y deliberado, la rasguñé por la mitad. Y serena, casi susurrando, lo dejé ir. Los pedazos de papel flotaron hasta el suelo como pétalos de una flor marchita. Voz transformándose, volviéndose luminosa, porque entender también es perdonar. Y perdonar es la única forma de ser verdaderamente libre. Sebastián se había desplomado en su silla, pero ya no lo veía como una amenaza, lo veía como lo que siempre había sido, un hombre aterrorizado de su propia incapacidad para amar sin lastimar. Respiración profunda, sanadora. La otra familia de la que hablas nunca existió realmente, ¿verdad? Era solo otra representación, otra forma de huir de lo que no podías enfrentar aquí. Elena se acercó a él y, con una ternura que me sorprendió, le puso la mano en el hombro. El Señor siempre tuvo miedo del amor verdadero, murmuró con voz maternal. Por eso desaparecía, porque amar de verdad significa quedarse, y él nunca aprendió a quedarse. Voz volviéndose expansiva, como quien abraza el horizonte, caminé hacia la ventana. La lluvia había parado, y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse entre las nubes. A veces perder es la única forma de encontrarse. Me volví hacia él una última vez, y completa, plena. El amor no desaparece, Sebastián, solo cambia de forma, y la forma que está tomando ahora es la libertad. Elena había comenzado a recoger los pedazos de la carta del suelo, no para reconstruirla, sino para llevarlos a la estufa donde ardía un fuego pequeño pero constante. Respiración liberadora. Por eso siempre supimos que volverías.
no porque te extrañáramos, sino porque sabíamos que necesitabas regresar para que los tres pudiéramos, finalmente, despedirnos. Uno a uno, los fragmentos de papel se convirtieron en cenizas. Sebastián se levantó despacio, como un hombre que despierta de un sueño muy largo. Sus ojos ya no tenían la arrogancia del principio, tenían algo peor y algo mejor al mismo tiempo, tenían claridad. No hay otra familia, susurró finalmente. Lo sé, respondí con ternura infinita. Nunca la hubo. Lo sé. Pausa larga. Como el espacio entre una respiración y la siguiente, solo había un hombre que no sabía cómo quedarse, y dos mujeres que aprendieron a vivir sin él. Desde la ventana, pude ver cómo se alejaba su figura por el sendero de grava, no corriendo, no huyendo, simplemente, marchándose. ¿Cómo debía ser? Elena se acercó y tomó mi mano. ¿Cree que encontrará la paz, señora? Y suave, con la sabiduría de quien ha aprendido a soltar, la paz no se encuentra, Elena, se construye, día a día, decisión a decisión. La casa se llenó de un silencio diferente, no el silencio pesado de los secretos, sino el silencio ligero de las despedidas necesarias. Por la ventana, el sol terminó de aparecer, iluminando completamente el jardín que Elena y yo habíamos cuidado durante estos 3 años. Un jardín que había florecido, precisamente, en la ausencia. Respiración completa, plena. A veces la verdadera historia no es sobre quien desaparece, sino sobre quien aprende a quedarse. Elena sonrió y se dirigió a la cocina para preparar té para dos. Como había sido durante tanto tiempo, y como sería, supuse, durante mucho tiempo más. Y suave, como una bendición si esta historia tocó tu alma. Cuéntame desde dónde la escuchas, y que el próximo vuelo te encuentre en paz. El aroma del té se extendió por la casa como una promesa de tardes tranquilas y noches sin sobresaltos. El son